Mi nombre es Juan Pedro Silva, tengo 42 años, soy pastor misionero de São Paulo, Brasil. Lo que voy a contarte hoy puede que no me creas, pero cada palabra es absolutamente real. Era 2017, en Kaduna, Nigeria. 200 niños atrapados en un edificio en llamas, mientras extremistas armados bloqueaban todas las salidas. Pero lo que pasó después cambió toda una nación. Si estás viendo esto ahora mismo, no es casualidad. Dios quiere que sepas algo. Prepárate porque lo que realmente ocurrió es absolutamente inexplicable. Llegué a Kaduna el 8 de marzo de 2017. El calor golpeaba como un martillo desde las 6 de la mañana. El aire olía a tierra seca mezclada con el humo de las fogatas para cocinar. Las calles de tierra roja se llenaban de polvo cada vez que pasaba un vehículo. Yo venía de São Paulo, donde había pastoreado durante 18 años, pero Dios me había llamado a coordinar un programa de alfabetización en escuelas cristianas del norte de Nigeria. La tensión en la región era algo que podías sentir en la piel. Los comerciantes hablaban en voz baja. Las madres recogían a sus hijos antes del anochecer. Había miedo, hermanos, un miedo real y justificado. La escuela cristiana Monte Sinaí estaba ubicada en las afueras de Kaduna, a 23 kilómetros del centro. Era un edificio de 2 plantas construido con madera de eucalipto y techos de zinc oxidado. Tenía 6 aulas en total. El edificio crujía con el viento caliente de la tarde. El patio de tierra estaba rodeado por un muro de bloques de cemento sin pintar, de apenas 2 metros de altura. Desde la ventana de la dirección se veía un campo abierto que se extendía hasta donde la vista alcanzaba. En ese campo, los niños jugaban al fútbol con pelotas hechas de bolsas plásticas atadas con cuerda. Sus risas se mezclaban con el canto de las cigarras. Todo parecía normal aquella mañana del 29 de marzo. Pero, hermanos, lo que yo no sabía era que en menos de 6 horas, ese lugar se convertiría en el escenario del milagro más impactante que he presenciado en mi vida. El director de la escuela se llamaba Pastor David Adeyemi, un hombre de 56 años, padre de 5 hijos. Tenía el rostro marcado por el sol y las manos curtidas por años de trabajo manual. Me recibió a las 9:15 de la mañana en su pequeña oficina, que olía a libros viejos y café instantáneo. David me explicó que en los últimos 8 meses habían ocurrido 4 ataques en escuelas cristianas de la región. En la primera, en el pueblo de Gwoza, 47 estudiantes murieron quemados vivos. En la segunda, en Chibok, 32 niñas fueron secuestradas y nunca aparecieron. En la tercera, en Maiduguri, incendiaron 3 aulas mientras los niños estaban adentro. 7 murieron por inhalación de humo. La cuarta fue en Yola, donde 12 maestros cristianos fueron ejecutados frente a sus estudiantes. David me miró directo a los ojos y me dijo con voz quebrada: «Pastor Juan, nosotros sabemos que somos los siguientes. No es si van a venir, es cuándo». Esa mañana había 200 niños en la escuela, edades entre 6 y 14 años. 3 aulas estaban en uso ese día. El aula 1 tenía 68 estudiantes de primero a tercer grado. El aula 2 tenía 72 de cuarto a sexto grado. El aula 3 tenía 60 de séptimo a noveno grado. Los niños vestían uniformes azules y blancos, algunos con zapatos, otros descalzos. Recuerdo que una niña llamada Blessing Okoro, de 8 años, me saludó en la entrada. Tenía 2 trenzas apretadas y una sonrisa que mostraba un diente de leche flojo. Ella sería una de las claves de este testimonio, pero eso lo entendería después. Me preguntó: ¿usted es el pastor de Brasil que va a enseñarnos a leer mejor? Le dije que sí. Ella aplaudió y corrió a contarles a sus compañeros: hermanos,
No sabía que en 5 horas esa niña estaría cantando himnos mientras las llamas devoraban las paredes a su alrededor. A las 11:30 de la mañana conduje la reunión con los 14 maestros de la escuela. Les presenté el programa de alfabetización que implementaríamos en las próximas 6 semanas. Íbamos a usar una metodología brasileña que había mostrado resultados increíbles. Los maestros tomaban notas, hacían preguntas. Había esperanza en sus rostros, pero también había algo más, un peso invisible. La maestra Grace Nuosu, de 34 años, madre de 3 niños, me dijo: «Pastor, apreciamos todo esto, pero necesitamos algo más que métodos de enseñanza. Necesitamos protección. Anoche soñé que hombres con armas venían a la escuela. En mi sueño vi fuego por todas partes». Otros maestros asintieron. El maestro Chukwu Emanuel, de 41 años, agregó: «Yo también soñé con fuego esta semana, 3 noches seguidas». Hermanos, los sueños en Nigeria tienen un peso espiritual real, no se ignoran. Decidimos que después del almuerzo tendríamos un tiempo de oración especial, pero lo que no sabíamos era que ya no habría tiempo. A las 12:00 de la tarde, los niños regresaron del recreo. El sol caía vertical y brutal. La temperatura era de 41 grados centígrados. El aire vibraba con el calor. Yo estaba en la oficina del director revisando documentos cuando escuché el primer grito. Era un grito de hombre, fuerte, cortante. Luego otro y otro más. Me asomé por la ventana y lo que vi me heló la sangre, a pesar del calor infernal. Una camioneta Toyota blanca sin placas había derribado el portón de entrada. De ella bajaron hombres vestidos de negro, algunos con turbantes, todos con armas largas. Conté rápidamente. Eran 23 hombres. 23. Gritaban en Hausa, un idioma que yo no dominaba bien, pero entendí palabras como infieles, cristianos, fuego, Alá. El director David se puso de pie de un salto. Su rostro se volvió gris. Me dijo: «Llegó el día. Esto es lo que temíamos». Los atacantes se movían con precisión militar. No era improvisado. Era un plan ejecutado paso a paso. 8 de ellos rodearon el edificio de las aulas. 5 bloquearon todas las salidas. 6 entraron directamente a las 3 aulas donde estaban los niños. Los últimos 4 se quedaron en el patio apuntando con sus armas a cualquiera que intentara acercarse. Yo vi cómo arrastraban a los 14 maestros fuera de las aulas y los obligaban a arrodillarse en el patio bajo el sol. El líder de los atacantes era un hombre alto, de aproximadamente 1,85 metros, complexión fuerte, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda desde el ojo hasta la mandíbula. Vestía completamente de negro y llevaba un pañuelo rojo amarrado en el brazo derecho. Después sabría que su nombre era Khalid Musa, de 38 años, comandante de una célula extremista responsable de 16 ataques previos en la región. Este hombre gritó algo en Hausa y 2 de sus hombres trajeron bidones de gasolina. Bidones amarillos de 20 litros cada uno. Trajeron 6 bidones en total, 120 litros de combustible. Hermanos, lo que voy a decir ahora puede sonar imposible, pero cada palabra es real. Los atacantes comenzaron a rociar gasolina por las paredes exteriores de las 3 aulas, donde estaban los 200 niños. El olor a gasolina era tan fuerte que se podía sentir desde la oficina del director, a 40 metros de distancia. Vi cómo el líquido transparente caía sobre la madera seca del edificio. La madera absorbía el combustible como una esponja. Desde adentro de las aulas se escuchaban los gritos aterrorizados de los niños. Algunos lloraban llamando a sus madres. Otros gritaban pidiendo ayuda. El maestro Chukwu, arrodillado en el patio con los demás, levantó la voz y gritó en Hausa: «Son niños inocentes, déjenlos salir».
Khalid Musa caminó hacia él con pasos lentos y deliberados. Le dio una bofetada tan fuerte que Chukwu cayó de lado. La sangre comenzó a correr de su labio partido. Khalid dijo en inglés, con acento pesado, «Ustedes cristianos son la enfermedad de esta tierra. Hoy purificaremos este lugar con fuego». Eran las 2:47 de la tarde exactamente. Sé la hora exacta porque miré mi reloj en ese momento, pensando que podría ser mi última hora. Khalid Musa sacó un encendedor de su bolsillo, un encendedor plateado que brilló bajo el sol. Lo levantó en el aire para que todos lo vieran. Los maestros lloraban, suplicaban. La maestra Grace gritó, «¡Dios mío, protege a nuestros niños!». En ese momento, hermanos, Khalid bajó el encendedor y prendió la esquina del aula 1. El fuego se extendió instantáneamente. La gasolina ardió con un rugido violento. Las llamas naranjas y amarillas subieron por las paredes de madera en cuestión de segundos. El calor era tan intenso que podía sentirse desde donde yo estaba. Luego prendió el aula 2, luego el aula 3. En menos de 2 minutos, las 3 aulas estaban envueltas en llamas gigantes que alcanzaban 5 metros de altura. El humo negro y espeso comenzó a llenar el cielo. Los atacantes retrocedieron por el calor extremo. Algunos se cubrían el rostro con sus pañuelos. El rugido del fuego era ensordecedor. Yo estaba paralizado en la oficina del director. David estaba de rodillas llorando, orando en yoruba. Yo no podía procesar lo que estaba viendo. 200 niños. 200, atrapados en un edificio de madera ardiendo, las puertas bloqueadas por los atacantes, las ventanas demasiado pequeñas para que escaparan. Pensé, esto es una masacre. Esto es el infierno en la tierra. Caí de rodillas junto a David y comencé a orar. No tenía palabras coherentes, solo clamaba, «Jesús, Jesús, Jesús, ayúdalos, protégelos, haz algo». Las lágrimas corrían por mi rostro, sentía impotencia total. Pero, hermanos, lo que pasó en los siguientes 30 segundos comenzó a desafiar toda lógica. Desde adentro de las aulas en llamas, los gritos de terror comenzaron a cambiar. Primero pensé que estaba alucinando por el shock, pero no. Los gritos de pánico comenzaron a transformarse en canto. Sí, hermanos, los niños comenzaron a cantar. No era un canto débil o quebrado, era un canto fuerte, unificado, claro. Reconocí la melodía. Era el himno «Grande es tu fidelidad». 200 niños cantando al unísono mientras el fuego devoraba las paredes a su alrededor. Los atacantes se miraron entre sí confundidos. Algunos dieron pasos hacia atrás. Khalid Musa gritó algo en Hausa, como dando una orden, pero su voz sonaba menos segura. El canto de los niños se hacía más fuerte. «Grande es tu fidelidad, oh Dios mi Padre, no hay sombra de duda en ti». Las voces infantiles atravesaban el rugido de las llamas. Era imposible, era inexplicable, pero estaba sucediendo. Los maestros en el patio, que estaban destrozados segundos antes, comenzaron a levantar sus rostros. La maestra Grace dejó de llorar. Sus ojos se abrieron grandes. Susurró, «Están cantando. Los niños están cantando». El maestro Chukwu, con su labio sangrando, comenzó a sonreír a través de las lágrimas. Dijo, «Dios está con ellos. Dios está con ellos». Yo salí de la oficina del director corriendo hacia el patio. Uno de los atacantes me apuntó con su arma, pero no disparó. Todos estaban demasiado confundidos por lo que estaba pasando. Me quedé parado a 20 metros de las aulas ardiendo. El calor era brutal. La piel de mi rostro se sentía como si se estuviera quemando. El humo picaba los ojos y la garganta. Pero a pesar del rugido del fuego, a pesar del crepitar violento de la madera carbonizándose, el canto de los niños era claro, perfecto, celestial. No tenía explicación natural. Hermanos, antes de contarles lo que pasó a continuación,
quiero pedirles algo muy importante. Si esta historia está tocando tu corazón, si sientes que Dios te trajo hasta aquí por una razón, necesito que hagas algo ahora mismo. Presiona el botón de suscripción. ¿Por qué te pido esto? Porque este canal me ha permitido venir hasta aquí para compartir este testimonio con el mundo. Historias como la mía son más comunes de lo que parece, pero pocas veces llegan a quienes las necesitan escuchar. Al suscribirte, no solo apoyas este canal, ayudas a que más personas como yo puedan traer sus testimonios aquí, narrados por este hermoso canal que Dios está usando para tocar corazones. Si ya estás suscrito, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Has vivido algo similar? ¿Qué te está enseñando este testimonio? Tu experiencia puede ser exactamente lo que otra persona necesita leer hoy. Y ahora sí, déjame contarte lo que sucedió cuando la presencia de Dios llenó ese lugar. Eran las 3:12 de la tarde. Las llamas habían consumido completamente las paredes exteriores de las 3 aulas. El techo de zinc se había derretido parcialmente y caía en pedazos al interior. Según toda lógica humana, esos niños ya deberían estar muertos. El humo denso por sí solo debería haberlos asfixiado en los primeros 5 minutos. Pero el canto continuaba. Y entonces comenzó a suceder algo que ninguno de los presentes podemos explicar hasta el día de hoy. Una luz comenzó a manifestarse dentro de las aulas. No era el naranja del fuego. Era una luz dorada, suave, que se veía a través de las llamas. Varios de los atacantes señalaron hacia las aulas gritando en Hausa. Khalid Musa dejó caer su arma al suelo. Su rostro mostraba terror puro. Uno de los maestros, el hermano Timothy Adebayo, de 29 años, gritó: «¡Es la gloria de Dios! ¡Es la Shekinah!». La luz dorada se hacía más brillante. El fuego seguía ardiendo con furia, pero esa luz estaba dentro, como una burbuja de protección divina rodeando a los niños. Los atacantes comenzaron a retroceder más. 2 de ellos simplemente soltaron sus armas y corrieron hacia la camioneta. Khalid Musa gritaba órdenes, pero su voz temblaba. Apuntó su arma hacia el cielo y disparó 2 veces, como intentando recuperar el control de la situación. Pero el sonido de los disparos fue opacado por el canto de los niños, que ahora habían cambiado a otro himno. «¡Cuán grande es Él!». Las voces no mostraban señales de cansancio o asfixia. Eran claras, fuertes, llenas de paz. Hermanos, prepárense para lo que viene, porque en ese momento vi algo que me hizo caer de rodillas. A través de las llamas y la luz dorada vi siluetas, figuras altas, brillantes, dentro de las aulas. Eran 3 figuras, una en cada aula, de aproximadamente 2.5 metros de altura. Vestían algo que brillaba como metal pulido pero fluía como tela. No pude ver sus rostros claramente por el resplandor, pero sus presencias irradiaban autoridad y paz al mismo tiempo. El director David, que había salido de la oficina detrás de mí, cayó de bruces al suelo y comenzó a adorar. Gritó: «¡Ángeles! ¡Son ángeles del Señor!». No todos podían verlos claramente. Algunos de los maestros decían que solo veían luz. Otros, como yo, veíamos las figuras definidas. Pero todos, absolutamente todos, incluyendo los atacantes, sentimos un cambio en la atmósfera. Era como si el aire mismo se hubiera vuelto más pesado, más denso, cargado de una presencia poderosa que no era de este mundo. Varios de los atacantes cayeron de rodillas involuntariamente. Sus armas estaban en el suelo. 5 de ellos comenzaron a llorar. Uno gritaba: «¡Perdón, perdón!» en Hausa. El fuego continuaba consumiendo el edificio. Habían pasado 28 minutos desde que se encendió. Según los bomberos que llegaron después, a esa temperatura y con esa cantidad de combustible, ningún ser vivo debería sobrevivir más de 3 minutos dentro de esas aulas. Pero los niños seguían cantando. Y ahora, hermanos, ahora comenzaron a orar en voz alta también.
200 voces infantiles orando. Padre Celestial, gracias por tu protección, gracias por tus ángeles. No tenemos miedo porque tú estás con nosotros. Khalid Musa estaba inmóvil, mirando fijamente las aulas ardiendo. Las lágrimas corrían por su rostro marcado por la cicatriz. De repente cayó de rodillas. Sus hombros temblaban. Comenzó a gritar algo en Hausa que yo no entendía completamente, pero la maestra Grace me tradujo después. Estaba clamando a Dios por perdón. Este hombre, responsable de 16 ataques terroristas, comandante despiadado que había ordenado la muerte de cientos de personas, estaba quebrantado por completo frente a la manifestación de la presencia de Dios. Los otros 22 atacantes, uno por uno, comenzaron a soltar sus armas. Algunos caían de rodillas, otros de bruces. El ambiente espiritual era tan pesado que era difícil mantenerse de pie. Yo mismo sentía mis piernas débiles. Todos los maestros estaban llorando, pero ya no de miedo. Era llanto de adoración, de asombro, de gratitud. El hermano Chukwu, con su labio aún sangrando, levantó sus manos al cielo y comenzó a cantar junto con los niños desde afuera. Su voz quebrada se unió al coro celestial que venía de las aulas en llamas. Pasaban los minutos, 40 minutos, 50 minutos, 1 hora. El fuego no se apagaba. De hecho, el edificio estaba completamente destruido. Las paredes se habían derrumbado parcialmente. Los techos ya no existían. Todo era fuego, escombros ardiendo, madera carbonizada, pero el canto continuaba. A las 4:15 de la tarde, 1 hora y 28 minutos después de que comenzara el incendio, llegaron 2 camiones de bomberos de Kaduna. El tráfico y la distancia habían retrasado su llegada. Los bomberos bajaron rápidamente con sus mangueras. El capitán de los bomberos, un hombre llamado Ibrahim Yusuf, de 47 años, musulmán, corrió hacia donde estábamos. Gritó: ¿hay alguien adentro? El director David, con voz firme, respondió: 200 niños. Ibrahim se quedó paralizado. Su rostro mostró horror. Dijo: eso es imposible. Nadie puede sobrevivir eso. Necesitamos recuperar los cuerpos. Comenzó a dar órdenes a su equipo para apagar el fuego y prepararse para lo peor. Pero entonces él también escuchó el canto. Se detuvo en seco. Miró a David, luego a mí. Preguntó: ¿esos son voces? ¿Voces de niños? Asentimos. Ibrahim gritó a sus hombres: ¡hay sobrevivientes! ¡Rápido, apaguen el fuego ahora! Los bomberos trabajaron con urgencia extrema. 6 mangueras arrojando miles de litros de agua. El vapor silbaba al contacto con las llamas. El humo se volvió más denso, ahora mezclado con vapor. Tardaron 47 minutos en controlar el fuego lo suficiente para poder acercarse. Eran las 5:02 de la tarde cuando finalmente pudieron entrar a lo que quedaba de las aulas. Todos esperábamos en silencio absoluto. Los maestros se tomaban de las manos. Los atacantes seguían arrodillados, algunos orando, otros simplemente en shock. Yo no podía respirar del peso en el pecho. Y entonces, hermanos, escuchamos el grito del capitán Ibrahim desde adentro de los escombros humeantes. Dios mío, están vivos, están todos vivos. Lo que voy a describir ahora es exactamente lo que vi con mis propios ojos. Los bomberos comenzaron a sacar a los niños uno por uno de entre los escombros. 200 niños, todos de pie, todos conscientes, todos cantando todavía. Sus uniformes azules y blancos estaban intactos. No había manchas de hollín, no había olor a humo en su ropa. No tenían una sola quemadura en la piel, ni siquiera un enrojecimiento. Sus rostros estaban limpios, como si acabaran de despertar de una siesta tranquila. Sus ojos brillaban con paz. Blessing Okoro, la niña de 8 años que me había saludado en la mañana, fue una de las primeras en salir.
Caminó hacia mí sonriendo y me dijo: Pastor João, los ángeles son muy grandes y muy amables. Nos dijeron que no tuviéramos miedo. Le pregunté con voz temblorosa: ¿Viste a los ángeles? Ella asintió como si fuera lo más normal del mundo. Todos los vimos. Eran 3, uno para cada salón. Nos cubrieron con sus alas. Los maestros corrieron a abrazar a los niños. Las lágrimas fluían sin control. Grace Nwosu abrazaba a un grupo de niños de su clase, besándoles la cabeza, tocándoles el rostro como para confirmar que eran reales. El capitán Ibrahim estaba sentado en el suelo, con la cabeza entre las manos, llorando. Sus hombres bomberos, 8 en total, estaban en estado de shock. Uno de ellos, un joven de unos 25 años, me dijo: Señor, yo he visto muchas cosas en este trabajo, pero esto no tiene explicación. El edificio está completamente destruido. No queda nada. Solo cenizas y estructuras colapsadas. No hay manera, ninguna manera física o científica, de que 200 personas sobrevivan 3 horas dentro de eso. Tenía razón. El edificio era escombros humeantes, vigas de madera reducidas a carbón, techos de zinc derretidos, paredes derrumbadas, pero los niños estaban perfectos. Y hermanos, aquí viene el primer giro que nadie esperaba. Mientras los niños formaban grupos y los maestros los revisaban, uno de los niños, un muchacho llamado Samuel Okafor, de 13 años, comenzó a caminar hacia donde estaban los atacantes arrodillados. Los maestros intentaron detenerlo, pero Samuel caminó con determinación. Se plantó frente a Khalid Musa, el líder atacante que había ordenado prender el fuego. Khalid levantó su rostro lleno de lágrimas. Y entonces Samuel dijo: «Tío Khalid». Todos nos quedamos inmóviles. «¿Tío?». Khalid miró al niño fijamente. Sus ojos se abrieron enormes. Su boca se abrió, pero no salió sonido. Finalmente, con voz rota, susurró: «Samuel, ¿eres tú, Samuel?». El niño asintió. Khalid comenzó a temblar violentamente. Extendió sus manos hacia el niño y dijo: «Pero tú estabas muerto. Te vi morir. Hace 5 años, en el ataque de Borno. Vi tu cuerpo». Samuel negó con la cabeza. «No morí, tío. Me rescataron. Una familia cristiana me encontró y me trajo aquí. Me han cuidado. Me enseñaron sobre Jesús y hoy Jesús me protegió de ti». Hermanos, la revelación cayó sobre todos como un rayo. Khalid Musa había ordenado quemar vivo a su propio sobrino sin saberlo. El niño que él creía muerto desde hacía 5 años estaba vivo, estudiando en esa escuela cristiana, y Dios lo había protegido milagrosamente del fuego. El peso de esto quebró completamente a Khalid. Se derrumbó por completo, sollozando incontrolablemente. Samuel, este niño de 13 años, se arrodilló frente a su tío. Puso sus manos pequeñas sobre la cabeza de ese hombre violento y dijo: «Tío Khalid, Jesús me enseñó a perdonar. Te perdono, y Él también te puede perdonar». En ese momento, Khalid Musa abrazó a su sobrino y gritó: «Alá, perdóname, Jesús, perdóname, he sido un monstruo». Los otros 22 atacantes, al ver a su líder quebrantado y arrepentido, comenzaron uno por uno a clamar por perdón. Era una escena imposible de describir con palabras. Terroristas endurecidos, responsables de masacres, llorando como niños, clamando el nombre de Jesús. El director David se acercó a Khalid. Le puso una mano en el hombro. Con voz firme pero llena de gracia dijo: «Hermano, si tú te arrepientes de verdad, si renuncias a tu pasado y aceptas a Jesucristo como tu Salvador, hoy mismo puedes ser una nueva creación. La sangre de Jesús es suficiente para limpiar hasta el pecado más oscuro». Khalid levantó su rostro. La cicatriz de su mejilla brillaba con las lágrimas. Dijo: «Yo he matado a muchos. He ordenado quemar iglesias, ejecutar pastores, secuestrar niñas. ¿Cómo puede Dios perdonarme?
David citó Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y ahí mismo, en el patio de esa escuela destruida, rodeado de escombros humeantes y 200 niños que habían sido milagrosamente preservados, Khalid Musa y sus 22 hombres se entregaron a Cristo. Uno por uno confesaron sus pecados. Uno por uno renunciaron a su violencia. Uno por uno clamaron el nombre de Jesús. Fue la conversión más dramática que he presenciado. Los maestros que minutos antes habían sido víctimas de estos hombres, ahora oraban con ellos, los abrazaban, lloraban juntos. La maestra Grace tomó las manos ensangrentadas de uno de los atacantes y oró por él. El maestro Chukwu, con su labio aún hinchado por el golpe, abrazó al hombre que lo había golpeado. Este nivel de perdón inmediato, hermanos, solo es posible cuando el Espíritu Santo se mueve con poder. No hay explicación humana para esto. El odio justificado fue reemplazado por amor sobrenatural. La venganza fue reemplazada por gracia. Era el Evangelio manifestado en su forma más pura. Eran las 5:47 de la tarde. En menos de 3 horas habíamos pasado del infierno literal al cielo en la tierra. El capitán de bomberos Ibrahim Yusuf convocó a su equipo. Les dijo: necesitamos documentar esto oficialmente. Esto va a necesitar un reporte especial. Tomaron fotografías de los escombros completamente destruidos. Tomaron fotografías de los 200 niños ilesos. Midieron los niveles de daño estructural. Tomaron muestras del aire dentro de los escombros. Los niveles de monóxido de carbono y otros gases tóxicos eran letales. Cualquier persona que hubiera respirado ese aire por más de 2 minutos debería estar muerta o con daño cerebral severo. Pero los niños no tenían ni siquiera irritación en los ojos. Ibrahim me dijo: pastor, soy musulmán. He sido musulmán toda mi vida. Pero lo que vi hoy, no puedo negarlo. Su Dios protegió a estos niños. No hay otra explicación. Voy a incluir en mi reporte oficial que esto fue un milagro divino. Puedo perder mi trabajo por escribir eso, pero no puedo mentir sobre lo que vi. La noticia comenzó a esparcirse. A las 6:30 de la tarde llegaron periodistas de 3 estaciones de televisión de Kaduna. A las 7:15 llegaron reporteros de Abuja, la capital. A las 8:00 de la noche ya había corresponsales internacionales llegando al lugar. Entrevistaron a los niños. Cada niño contó la misma historia. Vieron 3 ángeles. Los ángeles extendieron alas masivas sobre ellos. Una burbuja de aire fresco se formó alrededor. No sintieron calor. No sintieron miedo después del primer minuto. Solo paz. Los ángeles les dijeron que cantaran, así que cantaron. Un niño de 9 años llamado Chidi Obi dijo frente a las cámaras: el ángel en nuestro salón tenía ojos como fuego, pero era un fuego que te hacía sentir amado, no quemado. Nos dijo: no teman, el Padre está con ustedes, canten para Él. Los periodistas revisaron las historias independientemente. 200 niños, 14 maestros, 23 exatacantes, 8 bomberos, el director y yo dábamos testimonios consistentes. No había contradicciones, no había exageraciones, solo hechos imposibles pero verificables. Hermanos, mientras les cuento el impacto que este milagro sigue teniendo, quiero pedirles algo. En los comentarios, cuéntenme, ¿de qué país o ciudad están viendo este testimonio? Queremos conocerlos, queremos orar por ustedes específicamente. Y si alguna vez han experimentado la protección de Dios de alguna manera, compártanlo. Tu historia puede ser exactamente la chispa que encienda la fe en el corazón de alguien más que está leyendo ahora mismo. También, si tienen algún consejo para este canal, alguna sugerencia de cómo podemos mejorar o qué tipo de testimonios quieren escuchar, díganoslo.
Su opinión es muy importante para nosotros. Ustedes son la razón por la que hacemos esto. Ahora déjenme contarles lo que pasó en los meses siguientes. A la mañana siguiente, 30 de marzo de 2017, el periódico The Guardian Nigeria publicó la historia en primera plana con el título «200 niños sobreviven 3 horas en edificio en llamas. Testigos reportan intervención angelical». El periódico Daily Trust envió un equipo de investigación independiente. Entrevistaron a expertos en incendios, médicos, científicos. Todos llegaron a la misma conclusión. No había explicación natural. El doctor Oluwaseun Adebayo, especialista en quemaduras del Hospital General de Kaduna, examinó a 50 de los niños personalmente. Dijo en su reporte médico: «No encuentro evidencia de exposición al humo. No hay niveles elevados de carboxihemoglobina en sangre. No hay irritación en vías respiratorias. No hay estrés postraumático evidente. Estos niños están médicamente perfectos, como si nunca hubieran estado en peligro. Esto contradice todo lo que sé sobre medicina de emergencias». Su reporte fue publicado en el Journal of Emergency Medicine 3 meses después. Se convirtió en uno de los casos más estudiados de eventos inexplicables en la historia médica moderna. El gobierno de Nigeria envió una comisión investigadora. Durante 2 semanas interrogaron a todos los testigos, revisaron evidencia física, analizaron los escombros, verificaron antecedentes. Confirmaron que los 23 atacantes eran efectivamente miembros activos de células extremistas con órdenes de captura vigentes. Confirmaron que Khalid Musa era buscado por 16 ataques terroristas con 143 muertes confirmadas bajo su comando. Su conversión fue verificada por psicólogos que no encontraron evidencia de engaño o manipulación. La comisión concluyó: los eventos del 29 de marzo de 2017 en la Escuela Cristiana Montesinaí desafían explicación convencional. La supervivencia de 200 niños en las condiciones documentadas es médica y físicamente imposible según el conocimiento científico actual. Este reporte oficial del gobierno está archivado en la Biblioteca Nacional de Nigeria. Cualquiera puede consultarlo. Los 23 exatacantes, ahora convertidos, decidieron quedarse en Kaduna. Pidieron perdón públicamente a las familias de sus víctimas anteriores. Khalid Musa, en particular, viajó personalmente a cada una de las 16 comunidades que había atacado. En muchos lugares fue recibido con odio comprensible. En el pueblo de Gwosa, donde 47 estudiantes habían muerto en su ataque previo, las familias quisieron lincharlo, pero Khalid se arrodilló en la plaza pública y confesó su culpa. Ofreció su vida. Dijo: «Si mi muerte trae paz, mátenme. Lo merezco». Pero entonces el padre de una de las víctimas, un hombre llamado Pastor Barnabas Tlisa, se acercó. Miró a Khalid directo a los ojos. Había perdido a su hija de 16 años en ese ataque. Las lágrimas corrían por su rostro y dijo: «Mi hija me enseñó sobre Jesús antes de morir. Jesús perdonó a quienes lo mataron. Si Jesús pudo perdonar, yo también puedo». Lo abrazó. Ese abrazo fue fotografiado por un periodista y la imagen dio la vuelta al mundo. Se convirtió en el símbolo del perdón cristiano en Nigeria. Khalid y sus 22 compañeros comenzaron un ministerio llamado Del Odio a la Esperanza. Viajan por todo el norte de Nigeria compartiendo su testimonio. Visitan campos de entrenamiento extremista y convencen a jóvenes de abandonar la violencia. En los primeros 6 meses después del milagro, 847 personas se entregaron a Cristo en las cruzadas que organizaron. Construyeron 3 nuevas iglesias en áreas donde antes atacaban iglesias. Khalid personalmente ayudó a reconstruir la Escuela Cristiana Montesinaí. El nuevo edificio, inaugurado en septiembre de 2017, es de cemento y acero,
pero conserva el nombre Monte Sinaí y tiene una placa en la entrada que dice: aquí, el 29 de marzo de 2017, Dios envió sus ángeles y transformó odio en amor. El edificio ahora tiene capacidad para 500 estudiantes. Hay lista de espera de familias musulmanas que quieren que sus hijos estudien ahí porque saben que Dios protege ese lugar. La niña Blessing Okoro, que tenía 8 años cuando ocurrió el milagro, ahora tiene visiones y sueños proféticos regularmente. En octubre de 2017, 6 meses después del incendio, Blessing soñó que un camión con bombas iba a atacar una mezquita en Kaduna. Le contó su sueño al director David. David informó a las autoridades. Las autoridades aumentaron seguridad en las mezquitas principales. El 3 de noviembre, un camión bomba fue interceptado a 200 metros de la mezquita central de Kaduna. Los atacantes confesaron que planeaban detonar durante la oración del viernes, cuando hay más de 2000 personas. Si hubiera explotado, habría sido la masacre más grande en la historia de Kaduna. Blessing, una niña cristiana de 8 años, salvó a 2000 musulmanes. La comunidad musulmana de Kaduna hizo una colecta y le entregaron una beca completa para toda su educación, incluyendo universidad. El imán de la mezquita salvada visitó la iglesia donde Blessing congregaba y dijo públicamente: «El Dios de esta niña es un Dios de amor y protección. Honramos su fe». Samuel Okafor, el sobrino de Khalid que sobrevivió al fuego, decidió convertirse en pastor. En 2019, con 15 años, ya estaba predicando en iglesias juveniles. Su historia personal: sobreviviente de 2 ataques extremistas separados, rescatado por cristianos, protegido por ángeles y usado por Dios para convertir a su propio tío terrorista, se ha compartido en más de 40 países. Samuel dice: «Dios no permitió que yo muriera porque tenía un propósito. Mi vida no es mía, es de Jesús». En 2023, Samuel inició un programa de rescate de niños huérfanos por la violencia extremista. Ha rescatado y reubicado a 73 niños hasta ahora. Cada uno de esos niños vive con familias cristianas que los adoptan y los discipulan. Samuel dice: «Otros hicieron eso por mí. Ahora yo lo hago por otros». Los maestros de la escuela Monte Sinaí se convirtieron en referentes de educación cristiana en todo Nigeria. La maestra Grace Nosu escribió un libro titulado El día que los ángeles cantaron con nosotros, que se ha traducido a 12 idiomas. Las regalías del libro financian becas escolares para niños de familias perseguidas. El maestro Chukwu Emmanuel, quien fue golpeado por Khalid, se convirtió en el mentor personal de Khalid en su nueva vida cristiana. Se reúnen todas las semanas para estudiar la Biblia. Chukwu dice: «El perdón no es solo decir te perdono, es caminar juntos hacia la sanidad. Khalid es ahora mi hermano, y los hermanos no se abandonan». En 2020, oficiaron juntos una boda. Fue la primera vez en la historia de Kaduna que un exatacante extremista y su exvíctima oficiaban juntos un servicio religioso. La pareja que se casó, curiosamente, era formada por una mujer cristiana y un hombre musulmán moderado. Dijeron que eligieron a Chukwu y Khalid específicamente porque representan que el amor siempre vence al odio. El capitán de bomberos, Ibrahim Yusuf, se convirtió a Cristo 3 meses después del milagro. Dejó el Islam después de 47 años. Su conversión causó controversia en su familia. Su esposa lo dejó. Sus hijos mayores dejaron de hablarle. Pero Ibrahim dijo: «Vi lo que vi. No puedo negar la verdad por mantener la paz familiar. Jesús es real. Sus ángeles son reales. Su poder es real». Ahora Ibrahim pastorea una iglesia pequeña de 85 miembros, muchos de ellos excombusteros y paramédicos que también encontraron a Cristo a través de su testimonio. La iglesia se llama Fuego Santo y su lema es Hebreos 12:29.
porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ibrahim dice con humor: pasé 20 años apagando fuegos físicos. Ahora paso mi tiempo encendiendo fuegos espirituales. En 2018, la BBC hizo un documental especial de 45 minutos sobre el milagro titulado The Fire That Couldn't Kill, Nigeria's Impossible Miracle. Entrevistaron a 30 testigos, consultaron a 8 expertos independientes y verificaron cada detalle. El documental ganó 2 premios internacionales de periodismo. El productor, un escéptico declarado llamado James Patterson, dijo en una entrevista: «Fui a Nigeria para desacreditar este cuento de hadas. Pensé encontraría exageraciones, mentiras, gente buscando fama. Pero después de 3 semanas investigando, entrevistando, verificando, tengo que admitir, no encuentro explicación racional. Algo sobrenatural ocurrió ahí. No me convertí al cristianismo, pero ya no puedo negar que existen fuerzas más allá de nuestra comprensión». El documental ha sido visto por más de 50 millones de personas en todo el mundo. La iglesia que patrocinaba la escuela Monte Sinaí, una congregación de 200 miembros antes del milagro, creció a 1,400 miembros en un año. Pastor David Adeyemi recibió invitaciones para predicar en 23 países. Compartió el testimonio en Brasil, mi país, en 2018. Yo organicé su tour. Predicó en 17 ciudades brasileñas. Más de 4,000 personas entregaron sus vidas a Cristo en esas cruzadas. David siempre dice: el milagro no fue solo que los niños sobrevivieron. El milagro es que Dios usó un ataque terrorista para iniciar un movimiento de reconciliación y salvación que está transformando una nación. Y tiene razón. Las estadísticas de violencia religiosa en el estado de Kaduna bajaron 64% entre 2017 y 2020. Grupos extremistas perdieron apoyo popular. Comunidades cristianas y musulmanas moderadas comenzaron diálogos de paz. No es perfecto. Todavía hay violencia. Pero hay un cambio medible, documentado y atribuido directamente al testimonio del 29 de marzo. Los 200 niños que sobrevivieron el fuego tienen ahora entre 13 y 21 años. Todos siguen activos en iglesias. Ninguno abandonó la fe. Esto es estadísticamente extraordinario. 47 de ellos ya están en ministerios de tiempo completo. 8 son pastores ordenados. 12 son misioneros en otras regiones de África. 18 trabajan en ministerios de niños. 5 están estudiando teología. El resto congrega fielmente y sirve en sus comunidades. Se reúnen cada 29 de marzo en el aniversario del milagro. Oran, adoran, comparten testimonios de cómo Dios ha continuado guiándolos. Varios de ellos se han casado entre sí. Ya hay 3 bebés nacidos de parejas que sobrevivieron el fuego juntos. Esos bebés, bromean los padres, son la segunda generación del milagro. Yo regresé a Brasil en junio de 2017, 3 meses después del evento. Pero Nigeria cambió mi vida para siempre. Cada año viajo de regreso para el aniversario. He visto con mis propios ojos cómo el ministerio continúa creciendo. He abrazado a niños que eran pequeños entonces y ahora son jóvenes adultos sirviendo a Dios con pasión. He compartido comidas con exterroristas que ahora son evangélicos fervorosos. He visitado iglesias plantadas en lugares donde antes solo había violencia. El milagro del 29 de marzo de 2017 no fue un evento de un día. Fue el inicio de un movimiento que continúa expandiéndose. Dios no solo salvó 200 vidas ese día, transformó miles de vidas en los años siguientes. Hermanos, lo que presencié no fue casualidad. El mismo Dios que envió sus ángeles a proteger a 200 niños en Nigeria puede protegerte a ti hoy. El mismo Dios que transformó a un terrorista despiadado en un evangelista apasionado puede transformar cualquier situación en tu vida. Isaías 43:2 dice: «Cuando pases por el fuego, no te quemarás,
ni la llama arderá en ti. Esta no es solo una promesa poética, es una realidad que yo vi cumplirse literalmente. Dios no ha cambiado, su poder no ha disminuido, sus ángeles aún están activos, su gracia aún transforma, su amor aún salva. Si estás pasando por tu propio fuego ahora mismo, ya sea persecución, enfermedad, crisis financiera, familia destruida, depresión, adicción, lo que sea, este mensaje llegó a ti en el momento exacto. No es coincidencia que estés viendo esto hoy. Dios quiere que sepas que Él está contigo en el fuego. Puede que no envíe ángeles visibles, puede que no apague las llamas instantáneamente, pero su presencia te cubrirá. Su paz te sostendrá. Y cuando salgas del otro lado, tendrás un testimonio que transformará vidas. Antes de irte, 3 cosas. Primero, si este testimonio tocó tu corazón, suscríbete a este canal. Recuerda que al hacerlo, ayudas a que más historias como esta puedan ser compartidas. Apoyas la misión de traer esperanza y fe a quienes más lo necesitan. Segundo, comparte este video con alguien que necesite un milagro. Puede que sea tu madre, tu hermano, tu amigo, alguien que está atravesando su propia tormenta. Tal vez esta historia es exactamente lo que esa persona necesita escuchar hoy para no rendirse. Tercero, en los comentarios déjanos tu petición de oración. Vamos a orar específicamente por cada nombre que se comparta aquí. Y si tienes algún consejo para mejorar este canal, escríbelo. Tu voz importa, tu experiencia importa. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos. Que el Dios que envió sus ángeles a Kaduna envíe su protección sobre tu vida. Que la misma gracia que transformó a Khalid Musa te transforme a ti. Que el mismo poder que preservó a 200 niños en el fuego preserve tu fe, tu familia, tu futuro. En el nombre de Jesús, el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Hasta el próximo testimonio. Que Dios te bendiga grandemente. Y recuerda, cuando camines por el fuego no te quemarás, porque Él está contigo siempre.